Muy buenas tardes, bienvenidos. En unos momentos vamos a empezar con el seminario. Vamos a esperar un par de minutos para que las personas se empiecen a conectar.
Buenas tardes. Buenas tardes con todos y con todas. No sé si se me escucha bien, Fabián. Bueno, me presento. Diana del Águila, directora de Financiamiento Ambiental del Ministerio del Ambiente. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros en esta nueva sesión del Seminario de Finanzas Verdes, con enfoque en cambio climático y biodiversidad. Su presencia es muy valiosa. Primero me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a todas las instituciones y a sus representantes que generosan los informes de sostenibilidad a las inversiones o carteras que incluyen también la introducción de marcos de divulgación. Este seminario tiene como principal objetivo sensibilizar a los funcionarios de las entidades financieras públicas y privadas, hacedores de política, reguladores, sobre aspectos claves de las finanzas verdes con el fin de acelerar la adopción de aspectos ambientales en la gestión estratégica y operativa de las entidades financieras. Durante el desarrollo de esta sesión conoceremos la importancia de los informes de sostenibilidad y cómo el marco de divulgación de las finanzas verdes puede ayudar a impulsar la transición hacia una economía más verde y más responsable, que es lo que necesitamos para poder mantener nuestra biodiversidad y poder afrontar los efectos del cambio climático. En estos informes no solo nos proporcionarán una visión más clara de las prácticas y las políticas adoptadas, sino que también permitirán a todas las partes interesadas evaluar el impacto ambiental, social y de gobierno. A través de la transparencia y de la rendición de cuentas, los informes de sostenibilidad juegan un papel fundamental en la construcción de la confianza y el establecimiento de las relaciones duraderas con los inversores, los clientes y la sociedad en general. De igual modo, durante esta sesión también nos centraremos en la importancia de los marcos de divulgación para las finanzas verdes, que se han convertido en unas herramientas claves para impulsar la inversión sostenible. Muchas gracias por su atención y estoy segura de que los conocimientos compartidos que se darán el día de hoy nos ayudarán a fortalecer nuestro compromiso con la sostenibilidad y a promover una economía más verde. Permítanme darles la bienvenida a esta nueva sesión del Seminario de Finanzas Verdes con enfoque en cambio climático y biodiversidad 2023. Muchas gracias. Y a continuación doy paso a Fabián de Frankfurt School para poder iniciar con este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Muy buenas tardes. Mi nombre es Fabián Garavito y en nombre del Frankfurt School of Finance and Management y el UNEP Center, les reitero la bienvenida a este seminario en el que discutiremos aspectos importantes de la incorporación de informes de sostenibilidad a las inversiones o carteras, incluyendo una introducción a los marcos de divulgación. Para este propósito, contamos con una serie de panelistas invitados que son expertos en estos temas y nos compartirán sus experiencias y la de sus compañías. Le doy una cordial bienvenida a Diana del Águila, del Ministerio de Ambiente del Perú, quien nos hizo esta introducción, a Rebeca de la Torre Elizalde de KPMG, a Sofía Ramírez y Adrián Scacerra de SMS Latinoamérica y a Pablo Andrés Pérez Álvarez de Consgabic SAS. Sin más preámbulo, me gustaría invitar a Rebeca de la Torre. Ella es gerente de sostenibilidad de KPMG México. Cuenta con más de 8 años de experiencia asesorando a empresas de diversas industrias en temas de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Rebeca es licenciada en Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable por la Universidad Anáhuac. Está certificada por Global Reportive Initiative como Training Partner para impartir cursos sobre la elaboración de informes de sostenibilidad y recientemente obtuvo una certificación en inversiones ESG por el CFA Institute. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias, Fabián, y
Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos, independientemente de dónde se encuentren. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y bueno, encantada también de platicarles un poco sobre este tema que personalmente me apasiona muchísimo, que es justo todo lo que tiene que ver con la elaboración de informes de sostenibilidad. Parece que ya estoy compartiendo pantalla, pero por favor me avisan si se ve. ¿Ya se ve? Sí, Rebeca. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues voy a iniciar justo con la presentación. Como parte del material traigo varios temas. No sé por qué no quiere avanzar. Ahí está. Vamos a revisar de manera inicial una introducción. Les voy a platicar sobre la importancia de los marcos y normas de presentación de informes desde la perspectiva de México y también de América Latina. Les voy a platicar también sobre los marcos y estándares más relevantes, que seguro de esto pues estaremos hablando en todo el seminario del webinar del día de hoy. Les voy a platicar también sobre algunas tendencias a futuro, que creo que sobre esas mis compañeros podrán platicarles con mayor detalle. También sobre algunos riesgos asociados a la pérdida de biodiversidad y sobre el tema ESG, que son los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo como área de riesgo para empresas. Y bueno, a lo largo de la sesión pueden ir dejando sus preguntas aquí en el chat y con gusto creo que esas las atenderemos al final. Entonces, bueno, aquí a nivel global hay una serie de tendencias y una serie de cosas que están sucediendo que de alguna manera están impulsando pues que se lleve a cabo la sostenibilidad. Esto es, que tanto las organizaciones como las empresas busquen gestionar de manera mucho más responsable los recursos que tienen. Algunas de estas tendencias son, por ejemplo, el entorno social y ambiental, que es diferente en cada región y a nivel global. Específicamente en cuanto al entorno ambiental, al menos en México, quizás ya escucharon, apenas el día de ayer o antier pasó un huracán por uno de los estados de la costa, el estado de Guerrero, y esto pues ha traído, fue un huracán de una gran categoría y esto pues creó impactos importantes en la costa, pérdidas muy importantes también para las empresas, para las organizaciones y sobre todo para las personas que viven en esta región. Entonces, esto es solamente un ejemplo que seguro habrá cosas y habrá sucesos que en sus países también hayan ocurrido en los últimos días que demuestran pues los impactos y los efectos que el cambio climático pues tiene en la sociedad y en la forma en la que debemos estar alertas o también estar preparados para atender los efectos que esto pueda tener en las operaciones de cualquier organización. Otra tendencia que vemos, pues son megatendencias en general que impactan positiva o negativamente la operación de los negocios. Esto puede ser desde los efectos que quizás la guerra en Ucrania y el conflicto que está sucediendo en Israel pueden tener en los negocios, por ejemplo, u otro tipo de tendencias ya también a nivel macro que pudieran tener repercusiones en distintas esferas de las organizaciones. También vemos un número creciente de accionistas e inversionistas que están interesados en el desempeño ESG. Sobre esto platicaremos más adelante, pero en resumen es que cada vez hay más grupos de interés, sobre todo accionistas e inversionistas, que quieren saber qué están haciendo las empresas en cuanto a la gestión de los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo de su organización y lo que su organización hace en estas tres esferas. Vemos también cada vez más riesgos y oportunidades vinculados a temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, oportunidades comerciales vinculadas al cumplimiento y al desempeño ESG. Esto es, no todo tiene que ser negativo respecto a la sostenibilidad, claro que no, sino también oportunidades que pueden estar ligadas a aquellas empresas que se estén anticipando a reportar información, les puede traer ciertos beneficios también. Vemos grupos de interés con mayor participación y toma de decisiones por desempeño ESG. Esto no solo es que los inversionistas y los accionistas se interesen por lo que hacen las empresas para saber en cuáles destinan recursos y en cuáles no, sino que esto ya también está llegando al nivel de los consumidores que, por ejemplo, deciden comprar un producto respecto a otro en función de las características sostenibles que el producto pueda tener. También, como parte de este mismo tema, existe una creciente evaluación de las cadenas de suministro en los temas de sostenibilidad, así como un aumento de regulación
relacionada con los temas ESG. En cuanto a esto, me gustaría también platicarles sobre un estudio. Este es un estudio que se hace de manera bianual en KPMG. Es un estudio, una encuesta que se hace a los principales directivos de las grandes empresas a nivel global, y también se suelen hacer algunos estudios a nivel regional sobre pues las tendencias que estos altos directivos perciben en temas de sostenibilidad. En esta encuesta, que se llama Big Shift Small Steps, que pueden encontrar el link abajo de la presentación, se analizó, como les decía, información de las 250 empresas más grandes del mundo por ingresos, y estos fueron algunos de los resultados más sobresalientes. 96% de los encuestados dicen que reportan sobre sostenibilidad o sobre temas ASG o temas ESG. Esto es bastante relevante y se muestra que ha habido un crecimiento importante con respecto a esta misma encuesta que se había hecho en años anteriores. Cada vez más hay empresas y hay organizaciones que reportan información sobre sostenibilidad, independientemente de la razón de fondo que exista. Habrá algunas que lo tienen que hacer por cumplimiento, habrá otras que lo hacen por buena voluntad y habrá otras que lo hacen pues por cumplir también, no por un tema legal o normativo, sino por cumplir con los intereses y requerimientos de sus grupos de interés. 64% de estas compañías reconocen el cambio climático como un riesgo para su negocio. Esto también es bastante interesante, sobre todo porque igual en años pasados este porcentaje era bastante menor, pero bueno, creo que ahora no hay duda de que el cambio climático realmente puede generar o puede representar un riesgo para los negocios sin importar en dónde estén. Algo interesante aquí, y que es un tema que seguro en los años siguientes despuntará, menos de la mitad de las compañías encuestadas reportaron sobre pérdida de biodiversidad. Todavía hablar de biodiversidad a nivel global es algo que muy pocas empresas hacen, pero que sin duda pues va a cobrar muchísima relevancia en los siguientes años. El Global Reporting Initiative, el TCFD y los ODS, que son algunas de las metodologías que estaremos platicando durante esta sesión, son las metodologías más usadas para elaborar informes de sostenibilidad. GRI lleva siendo una de las metodologías más utilizadas desde hace mucho tiempo, y lo relevante aquí es que se está integrando, por ejemplo, el TCFD, ¿no? Que es bastante interesante también. Y esto va ligado con el siguiente dato, que tiene que ver con la adopción del TCFD, que casi se duplicó en 2 años, subiendo del 37% al 61% entre las compañías más grandes de este estudio. 49% de estas compañías reconoce elementos sociales como un riesgo para su negocio, siendo Europa Occidental la región líder. Esto también demuestra que no solo hay un interés por saber sobre los temas ambientales, sino que también los temas sociales pues están mostrando pues bastante relevancia sobre lo que los grupos de interés les interesa conocer. 71% de las compañías identifican temas ASG materiales, y menos de la mitad de las compañías tienen representación a nivel liderazgo para sostenibilidad. Esto quiere decir que menos de la mitad de las empresas que se encuestaron cuentan con un área o con un líder específico para atender estos temas. Esto pues marca un poquito de alarma, pensando que el tema pues cada vez cobra mayor relevancia, pero sin duda creemos que este tema puede incrementar en los siguientes años. Les decía que este mismo estudio se suele hacer a nivel regional. Entonces, de este mismo estudio se hizo uno enfocado para empresas de Latinoamérica, solo que aquí se analizó el desempeño de las 100 empresas más grandes en cada país, y estos fueron algunos de los resultados. Verán que algunos de estos resultados son bastante similares a lo que sucede a nivel global, y hay otros pues que también vale la pena destacar. Por ejemplo, 69% de las empresas en Latinoamérica generan reportes de sustentabilidad. Este es un dato muy bueno, un dato que también ha incrementado en los últimos años y que demuestra el compromiso de la región también por reportar este tipo de información. 39% de las empresas reconocen el cambio climático como un riesgo. En el caso de Latinoamérica, aquí se agrega SASB como uno de los principales marcos para la elaboración de informes. También la adopción del TCFD se duplicó en la región. Y, por ejemplo, aquí tenemos que 74% de las empresas en Latinoamérica identifican la materialidad en sus reportes. Esto pues también es relevante, y aunado al tema de la biodiversidad, en donde 50% reconocen y reportan la pérdida de biodiversidad como un riesgo para su negocio.
Esto es solo para que tengan un panorama general de lo que está sucediendo a nivel global y a nivel región. Como parte de otro estudio que se suele hacer solamente a la alta dirección sobre temas en general, desde hace un par de años se incluyen también preguntas sobre la perspectiva en la que la alta dirección, pues, percibe los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Entonces, en el estudio más reciente, que fue de 2023, les preguntaron a los altos directivos si para ellos era útil, para ellos y para ellas era útil generar información ESG, y 61% dijo que sí, justo para la toma de decisiones relevantes, esto es bastante positivo, 55% para anticipar riesgos, 46% para conocer el impacto que genera la operación, 41% para visibilizar a la inversa el impacto de la operación en el medio ambiente y en los grupos de interés, y 27% para cumplir con los requerimientos contractuales o de mercadotecnia. Esto pues también demuestra un poco el crecimiento y la adopción que este tema ha tenido en los últimos años ya en las altas esferas o en las esferas directivas de una organización. Y bueno, esta la van a tener ustedes de referencia, pero es simplemente reiterar el tema ASG y cómo esto ha cobrado relevancia. Lo que vemos aquí, también se les preguntó a los altos directivos si tenían identificados y medidos con indicadores los siguientes temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y tenemos algunos resultados bastante interesantes. Las barras que están en color verde indican que los temas los tienen identificados y medidos con indicadores. Vemos que este es el caso principalmente de los temas críticos de gobierno corporativo y de los temas ambientales, que suele ser bastante común. En morado tenemos aquellos datos que son identificados pero no medidos. En el tema social suele ser algo bastante común. Es un tema del que se habla más de forma cualitativa, pero no necesariamente se reporta con indicadores cuantitativos. Y por eso aquí representa el 49% del total. Y en azul son datos que no se tienen identificados. Aquí la noticia buena respecto a este último color es que al menos para los 3 temas, pues no representa un porcentaje mayor, ¿no? Tenemos que 26% para los ambientales, 22% para los sociales y 16% para los temas de gobierno corporativo. Todavía no se tienen identificados y esto pues demuestra de alguna forma que el hecho de sí identificarlos y sí medirlos, pues está creciendo en comparación con aquellas empresas en donde todavía no son temas que se miden. Ahora sí, pasando al tema de importancia de los marcos y normas para la elaboración o presentación de informes, creo que esto pues ustedes ya lo han de saber también. El informe de sostenibilidad es uno de los principales mecanismos o de las principales herramientas con las que los grupos de interés pueden entender y evaluar el desempeño de las organizaciones o de las empresas, y las empresas a su vez pueden contar con información para la toma de decisiones. Entonces, esta herramienta se vuelve bastante relevante porque por un lado se vuelve una forma de comunicar hacia afuera lo que una empresa está haciendo en torno a estos 3 grandes temas, y también se vuelve una herramienta muy buena de comunicación interna o un repositorio de datos también para saber lo que internamente la empresa está haciendo y que incluso los mismos colaboradores y la misma organización sepa pues qué se está haciendo en torno a diferentes temas. Entonces, bueno, reportar sobre sostenibilidad resulta relevante no solo para las empresas, sino también para los accionistas, para la comunidad, para proveedores, para algunas entidades de gobierno, para inversionistas y en cierta manera también para el medio ambiente expresado como en aquellas organizaciones que se preocupan por los temas de sostenibilidad ambiental. Presentándoles también algunos datos sobre esto. Esto simplemente es para mostrarles el crecimiento global y también el crecimiento por región que ha tenido la elaboración de reportes de sostenibilidad. Esto viene de la misma encuesta que les mostraba al inicio de mi ponencia. Desde hace muchos años KPMG lleva a cabo esta encuesta, y lo que hemos visto en la primera gráfica, en la de la izquierda, es que, bueno, el nivel o el porcentaje de empresas que preparan un reporte de sostenibilidad de 1993 a 2022 ha crecido de manera considerable. Vemos que las empresas del G250, que son de las más grandes, incluso este porcentaje está muy cerquita del 100. Y en el tema de las empresas que son N100, vemos que esto pues está cerca del 79%, pero sin duda el crecimiento ha sido
pues exponencial, ¿no? Desde hace 30 años hasta ahora. Y en la perspectiva regional, en una comparativa que tenemos del año 2020 contra el año 2022, vemos que también en general, más o menos en todas las regiones, la tendencia de reporte ha crecido. Aquí llama un poco la atención en América Latina que en comparación con 2020, pues esta tasa de reportes de sostenibilidad disminuyó un poquito, pasó del 72% al 69%, y bueno, esto se debe a muchos factores, pero consideramos que el principal se debe un poco al tema de regulación y a ciertas nuevas metodologías y nuevos esquemas de reporte que quizás vinieron un poco a mover como el esquema tradicional de reporte y que quizás los países en América Latina pues todavía no estábamos muy preparados. Aquí les quiero mostrar un poco el número de países, igual de acuerdo con esta encuesta, que reportan o preparan informes de sostenibilidad de acuerdo con los diferentes estándares, principalmente bajo los estándares GRI, que son de los más reconocidos, y bajo los estándares de SASB. Entonces, bueno, tenemos que hay algunos países, sobre todo desde la perspectiva de GRI, tenemos aquí en el caso de América Latina a Chile, tenemos también a Brasil, y tenemos a Argentina, que tienen un porcentaje bastante alto de empresas que preparan su informe de acuerdo con los estándares del GRI. En cuanto a los estándares del SASB, tenemos también unos porcentajes altos. Por ejemplo, está Brasil con el 64, Uruguay con 56, Argentina con 55, México con el 63% y Chile con el 58% de empresas que están incluyendo este estándar para la elaboración de sus informes. Y bueno, también tenemos ejemplos en otros países, no necesariamente países de la región, salvo México, por ahí con un 46%, pero que están reportando bajo requerimientos específicos de las bolsas de valores de sus países. Entonces, bueno, esto también demuestra la relevancia del tema y el crecimiento que ha tenido en los últimos años el uso de estos estándares para reportar información. Ahora, platicándoles sobre estándares y marcos de reporte, hablar de estándares y marcos de reporte es algo que bueno, no todos los días, pero quizás cada mes o cada cierto tiempo hay algo nuevo. Hay estándares que se fusionan, hay estándares nuevos que surgen, hay requerimientos nuevos por regulación, hay requerimientos nuevos por industria, requerimientos nuevos de parte de los inversionistas, pero si hiciéramos como una foto general, sin tomar en cuenta la parte de regulación, pero una foto general al día de hoy, podríamos decir que estos son algunos de los estándares y marcos de reporte más relevantes a nivel global. Y aquí desde KPMG nos gusta seccionarlos un poco como en tres grandes grupos y aparte la regulación. En la primera fila tenemos aquellos estándares que, bueno, son estándares y también iniciativas que permiten reportar de manera general sobre aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo sin algún requerimiento específico, ¿no? Entonces, en esta categoría tenemos al Global Reporting Initiative, que en breve les voy a platicar un poco sobre esto. Tenemos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que es una iniciativa pues dirigida especialmente a las empresas, y tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible que están orientados pues a nivel país, nivel organizaciones, empresas e incluso individuos. En la gama de los inversionistas tenemos también una serie de marcos, una serie de estándares y una serie también de iniciativas que lo que buscan es atender las diferentes necesidades de información de los inversionistas. Para temas específicos de cambio climático tenemos el TCFD, que también les voy a platicar más adelante. Para temas en general de medio ambiente está, por ejemplo, el CDP, que antes se llamaba Carbon Disclosure Project. Para temas ya muy puntuales por industria, expresados en aquellos temas que podrían ser materiales desde una perspectiva financiera por sector, tenemos el SASB, que también les voy a platicar sobre eso en breve, y ya más como pensado en requerimientos muy puntuales de los inversionistas desde una perspectiva más de agregación de datos, cosas muy puntuales para cada uno de los rubros ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Tenemos, por ejemplo, los principios para la inversión responsable o PRI por sus siglas en inglés. Tenemos Sustainalytics, el MSCI y a Standard & Poor's Global.
Y en una tercera columna tenemos algunas iniciativas, pues tanto de reporte como de certificación o estándares, que son muy particulares por industria. A diferencia de SASB, que tiene estándares para prácticamente todas las industrias que existen, estas iniciativas de la derecha son específicas como por sector en particular. Entonces tenemos LEED, que es para el sector de real estate, al igual que BREEAM y GRESB, y PIECA, que es, por ejemplo, para el sector de oil and gas, y la GCCA, que es para el sector de cemento y concreto. Y bueno, en la última columna tenemos algunos ejemplos de regulación. Algunos son específicos de Latinoamérica. Les puse, por ejemplo, el IFRS, que mis compañeros creo que platicarán sobre esto más adelante, que no necesariamente son específicos para Latinoamérica, pero son iniciativas globales que eventualmente van a tener repercusiones ya a nivel país en Latinoamérica. No nos da tiempo de revisar todos los estándares, pero revisando algunos de los más relevantes, yo los resumiría, me parece que puse 3. Uno de los más importantes es Global Reporting Initiative. Hay empresas y organizaciones que últimamente como que lo dejan de lado, pues porque han surgido otras metodologías de reporte, pero desde KPMG consideramos que Global Reporting Initiative sigue siendo uno de los estándares más relevantes por la estructura que proporciona para que las organizaciones y las empresas puedan preparar su informe sin dejar de lado datos e información que puede ser relevante para sus grupos de interés. Sin meternos mucho al detalle, GRI es el marco más utilizado a nivel global, lo sigue siendo, y está basado en un grupo de estándares que están organizados en 3 grandes secciones. Los primeros son los estándares universales, que buscan que se reporte información pues bastante homogénea, sin importar de qué organización estamos hablando. Después tenemos los estándares sectoriales, que buscan ser como un símil a lo que actualmente SASB hace, y tenemos los estándares temáticos, que buscan ya que las organizaciones reporten información específica desde la perspectiva económica, ambiental y social. Ahí, me salté una. Desde Global Reporting Initiative, ellos marcan la pauta sobre cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para poder reportar de conformidad con esta iniciativa. Esto se los dejo aquí. Ahorita me parece que no vale mucho la pena ahondar sobre esto, pero sí que sepan que es uno de los estándares más utilizados a nivel global y que marca la pauta de qué se tiene que cumplir y qué se tiene que seguir para poder reportar de acuerdo con este estándar. Otro de los más relevantes en la actualidad es SASB, que son las siglas de Sustainability Accounting Standards Board. A diferencia del GRI, en esencia son bastante similares, pero lo que los hace diferentes es que SASB tiene una perspectiva muy específica para inversionistas y está orientado únicamente para empresas, a diferencia del GRI, que pueden utilizarlo otro tipo de organizaciones, como por ejemplo fundaciones u organizaciones de la sociedad civil. De SASB hay estándares para 77 industrias y lo que se busca es que a través de SASB las empresas puedan reportar información que es financieramente material y que pudiera ser relevante para su sector en específico. Entonces esto, digamos que si se usa de manera complementaria con GRI, pues ayuda mucho a que la información que se reporta sea mucho más concisa y precisa. Este es un ejemplo también de las grandes categorías sobre las que se pueden encontrar los estándares para las 77 industrias. Prácticamente hay un estándar para cualquier industria y algo relevante aquí también es que SASB pone al alcance de cualquier persona una cosa que se llama Materiality Map, que es como la imagen que se ve a la extrema derecha de esta lámina, donde se pueden ver los diferentes temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo y cuáles en función de la industria son más o menos materiales o importantes en función del sector. Eso pues es también algo bastante útil al momento de preparar un informe de sostenibilidad. Y el último, dentro de los más relevantes que les quería platicar el día de hoy, es el TCFD, que igual son las siglas de Task Force on Climate Related Financial Disclosures. Esta iniciativa o este marco de reporte, a diferencia de GRI y SASB, no te marca estándares específicos de reporte, sino que más bien da un marco general sobre cómo es que las organizaciones deberían reportar qué están haciendo para atender los riesgos y oportunidades derivados del cambio climático. Entonces, la estructura que marca TCFD aquí es en estos 4 grandes temas:
gobernanza, es decir, qué hacen las organizaciones para gobernar estos temas, riesgos y oportunidades relacionados con el clima, qué hacen para esto también desde la perspectiva de estrategia, qué están haciendo para gestionar los riesgos y también qué indicadores y objetivos tienen justo para atender los riesgos y las oportunidades pues relacionados con el clima. Aquí, solamente para su referencia, les voy a dejar algunos ejemplos de riesgos relacionados con el clima y también de riesgos, perdón, de oportunidades relacionadas con el clima, solo para que ustedes lo tengan de referencia. Ahorita no nos da mucho tiempo de ahondar sobre eso. Y bueno, considerando estos tres principales marcos de reporte, obviamente hay muchos más, pero teniendo en cuenta estos y también en general lo que se debería utilizar lo que se debería incluir en un informe de sostenibilidad, aquí les dejo igual un poco la referencia. Normalmente se tiene que describir quién es la empresa o quién es la organización, cuáles son sus impactos ESG, un poco la estrategia y el alcance del reporte, definir también los temas a reportar para cada ámbito ESG, reportar el desempeño, metas, objetivos y ambiciones para cada tema y considerar a qué grupos de interés va a estar dirigida la información de tal forma que pues el informe haga sentido y les llegue el mensaje que queremos transmitir. De manera muy breve, porque me parece que se me están acabando los minutos, platicándoles sobre los esfuerzos y las tendencias hacia el futuro, un poco el futuro que ya nos alcanzó, vemos que en los últimos años se han acelerado esfuerzos para reportar de manera exhaustiva, buscando dirigir el capital a empresas sostenibles, garantizar mercados resilientes y eficientes y abordar los desafíos globales. Para poder lograr todo esto, los inversionistas y grupos de interés actualmente esperan que las compañías reporten sobre temas no financieros y sobre los riesgos y oportunidades con la misma disciplina y rigor que se ha hecho para la información financiera. Entonces, creo que de esto igual mis compañeros les van a platicar un poco más, pero sobre esto y sobre esta intención de que la forma en que se reporte la información sobre sostenibilidad sea mucho más estructurada y estandarizada, es que de ahí han surgido pues las normas S1 y S2, que ahorita pues me las voy a pasar un poquito veloz, esperando que mis compañeros también las aborden, pero la intención de esto, que parte del IFRS, que es la misma entidad que pone a disposición de las organizaciones las normas para reportar sobre información financiera, es que justo la información sobre sostenibilidad se pueda reportar y se pueda comunicar a los grupos de interés, especialmente a los inversionistas, con el mismo rigor que se hace la información financiera. Y esto no quiere decir que entonces todos los estándares que ya les platiqué y todos los que existen se dejen de lado y ya no sirvan, sino todo lo contrario. Parte de los esfuerzos que están haciendo el IFRS es acercarse con estas iniciativas que ya existían, por ejemplo, el TCFD, SASB, por un lado también con el GRI, para preparar estos estándares y estas normas que consideren un poco lo que ya habían trabajado desde hace muchos años desde las otras iniciativas. Aquí les dejo también algunas consideraciones para reportar sobre las S1 y las S2. Pasando de manera muy rápida sobre los riesgos asociados a la pérdida de biodiversidad, creo que el tema de biodiversidad es algo bastante relevante y que da para mucho, pero bueno, todos sabemos que hay causas que ocasionan la pérdida de biodiversidad, como por ejemplo las actividades humanas, sobre todo aquellas que han sido desmedidas y en exceso, la introducción de especies invasoras, la sobreexplotación de recursos naturales y la caza o tala ilegal de especies. Y esto pues trae consecuencias que principalmente tienen repercusiones pues en cosas relacionadas con el clima y con el medio ambiente. Solo para que tengan de referencia algunos datos, una de las mayores causas a nivel global de la pérdida de biodiversidad se debe a las presiones vinculadas a la agricultura. América Latina, por ejemplo, tiene algunas de las áreas con mayor biodiversidad del planeta, esto creo que todos lo sabemos, pero está sufriendo una pérdida masiva de biodiversidad debido pues, a esto que les platicaba, cambios en el uso de suelo, minería y deforestación. Y bueno, esto trae consigo la pérdida del hábitat y también la extinción de especies que no solo se quedan en que se pierdan las especies y listo, sino que esto pues también altera los ecosistemas y altera la forma en la que estamos acostumbrados, ¿no?, a vivir en ciertos lugares del mundo. Relacionando esto de la pérdida de biodiversidad con el reporte,
También de acuerdo con este estudio de KPMG que les platicaba, actualmente solo la mitad de las empresas latinoamericanas comunican riesgos asociados a la pérdida de biodiversidad. Digo solo porque si bien es la mitad, creo que para la realidad en la que vivimos debería ser un porcentaje mayor, pero bueno, se espera que sobre todo a partir del TNFD, que es una de las iniciativas para reportar sobre estos temas de biodiversidad, se espera que con esto, pues, la tasa de empresas que reportan sobre estos riesgos incremente. Y obviamente también con la introducción de las normas S1 y S2. Y bueno, de manera muy breve, contándoles un poco sobre el TNFD, es una iniciativa similar al TCFD, por lo tanto tiene la misma estructura de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos e impactos y métricas y objetivos, solamente que el enfoque de todo esto no es en el clima, sino en los temas relacionados con la naturaleza. Lograr medir y lograr empezar a gestionar todo este tipo de información, la realidad es que representa un reto importante para las organizaciones, pero bueno, a través de iniciativas como esta, como el TNFD, lo que se busca es que pues se vaya un poco sentando las bases para que se pueda lograr este reporte de información. Y bueno, en el último tema, que es ESG como área de riesgo para empresas, hay un reporte del World Economic Forum que seguramente todos conocen, y si no, bueno, aquí lo tienen. Es un reporte que se lanza cada año, que lanza el Foro Económico Mundial, donde presenta los riesgos, pues que ellos consideran que se podrían materializar en el corto plazo, esto es 2 años, y en el mediano plazo, que serían 10 años. Y lo relevante para mostrarles aquí es que simplemente con que vean los colores, vemos que la mayoría es verde y por ahí algunos rojos. Los riesgos verdes son todos los riesgos relacionados con temas ambientales y los riesgos que están en rojo son los relacionados con temas sociales. Y bueno, los sociales muchas veces están vinculados o traen también un tema ambiental de trasfondo. Entonces, esto es relevante para que las empresas lo empiecen a considerar no solo desde la perspectiva de biodiversidad o de reporte, sino considerando que también esto, al poder ser un riesgo, podría tener impactos y repercusiones importantes en las operaciones y en la estrategia de una empresa. Y bueno, aquí algunos factores a considerar en el corto y mediano plazo para poder atender estos riesgos y estar atentos sería, primero, estar alerta ante las señales del entorno, ya sea porque algo que se vaya a materializar o por un tema regulatorio o normativo, tener sistemas de gestión adecuados para los temas ESG, tomar decisiones incorporando asuntos ESG, eso ya no está sujeto a, ya no es una opción, ya debe ser una realidad. Incorporar colaboradores con habilidades ESG en los puestos de liderazgo clave, saber y estar conscientes de que los temas ESG están en constante evolución y que, bueno, las empresas y las organizaciones puedan estar listas y tengan capacidad de reacción suficiente, o a veces esto se le conoce pues también como resiliencia. Y por último, me comí ahí un par de minutos, algunos factores de éxito para integrar la sostenibilidad en las organizaciones. Aquí consideramos que es indispensable contar con el respaldo de la alta dirección y el consejo de administración para que esto se pueda integrar de manera transversal y no sean solo esfuerzos de un área aislada. Asegurar que todas las áreas de la organización conozcan del tema, sepan qué le corresponde a cada quien y cómo es que estos temas afectan también en su operación diaria. Tener en mente que la sostenibilidad llegó para quedarse. No se trata de una moda ni de algo pasajero, sino que es algo que llegó para quedarse y que se tiene que hacer para poder garantizar la permanencia de las generaciones futuras. Importante también asignar un presupuesto para lograr el éxito en la implementación y madurez en la gestión ESG y contar con una estructura interna o un área que coordine la sostenibilidad con el resto de la organización, que esto se vincula con uno de los datos que les daba al principio de mi ponencia respecto a que hay muy pocas organizaciones que cuentan con un área específica de sostenibilidad. Y bueno, creo que las preguntas, si no mal recuerdo, Fabián, esas serán después. Entonces no me queda más que agradecerles. Creo que estoy justo a tiempo. Muchas gracias, Rebeca, por tu intervención. Continuaremos con el siguiente bloque, características principales de los frameworks. Para este bloque nos acompañarán Adrián Escacerra, que es analista de sustentabilidad y finanzas sostenibles en SMS Latinoamérica,
y Sofía Ramírez, quien es consultora de sostenibilidad y es especialista en Derecho Ambiental, también de SMS Latinoamérica. Adrián es contador público de la Universidad de Buenos Aires, ganador de la beca UBA-CIT de la Universidad de Buenos Aires para participar en el proyecto de investigación Reporte Integrado en Empresas Argentinas, Análisis Contable en el Contexto Latinoamericano. Él cuenta con experiencia en temáticas relacionadas con la sustentabilidad, incluyendo emisión de opinión de segunda parte para etiquetado verde y social de bonos, análisis de cartera de inversiones y aseguramiento de huella de carbono y divulgación de información no financiera. Por su parte, Sofía, ella es abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo, República Dominicana. Realizó el posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad de Belgrano y posteriormente el programa ejecutivo en Responsabilidad Social, Inclusión y Sostenibilidad de la Universidad Torcuato Di Tella. Formó parte del equipo de educación ambiental de la Asociación de Amigos de la Patagonia. Les recordamos a todos los invitados que pueden realizar las preguntas en el chat y al final tenemos una sección de Q&A. Sin más preámbulos, bienvenidos y pueden empezar con su presentación. Muchas gracias, Fabián. Buenas tardes a todos y a todas. Como les adelantó Fabi, con Adrián trabajamos para SMS Latinoamérica, una consultora de servicios a nivel regional, y vamos a estar hablando esta tarde sobre las características principales de los frameworks. Vamos a hablar de la importancia de su uso, vamos a hablar un poco en detalle de alguno de ellos, así que le cedo la palabra a Adrián para que dé inicio a esta conversación. Bueno, muchas gracias, Sofi, muchas gracias, Fabián, y a todos los participantes por participar. Vamos a tratar de ser breves para cumplir con los tiempos. También vamos a empezar dando un poco de contexto sobre qué es un reporte de sustentabilidad y para qué sirve. Eh, no me voy a extender mucho en el tema porque ya dio una gran introducción eh, la anterior presentadora, pero históricamente las herramientas de rendición de cuentas de las organizaciones son los estados financieros, los balances que siempre presentaban a sus inversores para tratar de dar cuenta de la gestión y administración de las organizaciones y su rendimiento, y su público principal eran aquellas personas que tenían un interés financiero en la organización y en los resultados que ella tuviera. Hace un tiempo ya bastante, a esta altura, un par de décadas, que hay otros grupos de interés, más allá de los inversores, que están empezando a pedir información a las organizaciones, y información de otro tipo, que no va un poco más allá de los resultados financieros que vayan teniendo, sino que se está empezando a pedir información sobre los impactos ambientales y sociales y las garantías de gobernanza que tiene, así como los impactos económicos, yendo más allá de el efecto que va a tener en el interés financiero del dueño, de los inversores o de los prestamistas, sino en los impactos económicos que tiene la organización en su entorno y los efectos que tiene también sobre las comunidades donde tiene sus operaciones. Es por esto que ya empezaron a nacer los reportes de sostenibilidad, que son documentos de carácter público y voluntario, que tratan de reflejar la gestión de la organización en materia económica, social y de gobernanza, para un periodo dado, teniendo en cuenta los aspectos relevantes para los grupos de interés con los cuales interactúa. Es decir, son documentos que empiezan a publicar las organizaciones para tratar de dar respuesta a estas preguntas que los distintos actores con los que se involucran en sus operaciones el día a día tienen sobre las actividades y los efectos que tienen las organizaciones. Sin embargo, la rendición de cuentas no es el único fin del reporte de sostenibilidad como tal, sino que el ejercicio de tener que reportar y publicar estos informes trae un ejercicio previo de análisis de qué temas son importantes, cuáles se deben comunicar, cuáles son los que los grupos de interés están reclamando, recolectar la información necesaria, procesarla y compilarla en un reporte que sea claro, conciso y tenga un montón de características que después vamos a ir viendo. Este ejercicio de recolección y publicación de información tiene beneficios en sí mismos, más allá de la rendición de cuentas, ya que
permiten mejorar la gestión. Como todos saben acá, lo que no se mide no se puede mejorar. Empezar a planificar objetivos y metas a futuro sobre la gestión ambiental o social de la organización, comparar con otras organizaciones o comparar con el desempeño que tuvo la organización en la temática en años anteriores, eh, y empezar a tener un efecto reputacional, ¿no? Una transparencia que se ve después reflejado en su relación con los grupos de interés. Además, eh, los efectos del cambio climático y de otros tipos de cambios en el ambiente tienen efectos sobre las actividades de la organización, que no necesariamente tienen que ver solo con lo que hace la organización, pero sí, al empezar a medirlo y gestionarlo, se puede empezar a prever y tener en cuenta estas crisis y estos efectos antes de que sucedan, fortalece la credibilidad y finalmente tiene un beneficio en la sociedad en su conjunto, ya que se empieza a poner en luz y se empieza a mejorar todo lo que son estos aspectos. Además, hoy en día, eh, los propios inversores, los accionistas y prestamistas o potenciales accionistas y prestamistas están empezando a ver estos impactos, están empezando a reclamar más información sobre los efectos ambientales y sociales y está empezando a haber acceso a financiación verde, social o sostenible, que es un requisito para acceder a este tipo de financiación, presentar información sobre el rendimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces empieza a haber una presión para poder acceder a esta financiación, de empezar a tener que medir estos aspectos. Obviamente hay un efecto reputacional porque los propios consumidores hoy en día son mucho más conscientes de los efectos que tienen las empresas y está empezando a ser considerado en la toma de decisiones cuando se elige un producto u otro, pero además hay fondos e inversores que empiezan a verlo porque este efecto reputacional tiene un efecto tangible, medible en el cash flow que van a tener eventualmente estas empresas. Y si bien hoy en día los reportes de sostenibilidad como tales son voluntarios, empieza a haber cada vez más requerimientos normativos en distintas jurisdicciones sobre cierta información de sostenibilidad que se está empezando a requerir obligatoriamente, y estar adelantado en estos temas también ayuda a que cuando estos requerimientos vengan y sean efectivos, las organizaciones no estén tan atrasadas en su medición. Para dar un poco de contexto, acá tenemos un estudio que realizó la Federación Internacional de Contadores sobre el estado del reporte en el mundo, basado en las principales empresas de cada país. Podemos ver que está mucho más avanzada la temática en los mercados desarrollados como Europa, Norteamérica. Y también algo que es destacable es que está empezando a avanzar el aspecto de la verificación de la información. La información es más creíble si está verificada por un tercero independiente que puede llegar y dar una especie de aseguramiento sobre la veracidad de la información contenida en este tipo de reportes. La información ASG se puede publicar de varias maneras. Nosotros vamos a hablar de los estándares sobre el informe de sostenibilidad, pero no solo necesariamente tiene que estar incluida en estos informes, puede estar incluida en los informes anuales de las empresas, lo que se llaman los informes integrados, que tratan de alguna manera de reunir la información financiera tradicional con la información de impactos ambientales y sociales en un solo informe que trate de satisfacer todas las necesidades de los inversores, u otro tipo de información, otro tipo de informes ad hoc sobre temas puntuales. En temas de, como mostraba anteriormente, los principales marcos y estándares hoy en día son GRI y SASB, que son estándares porque presentan indicadores puntuales para distintas temáticas. Luego hay marcos de presentación de información, como los ODS o SDG por sus siglas en inglés, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible desarrollados por Naciones Unidas, el TCFD y el Pacto Global de Naciones Unidas, que más allá de son marcos de referencia sobre temas que deben empezar a reportar las empresas sin necesariamente publicar indicadores específicos para cada uno de estos temas. Y otros, como puede ser el Marco Internacional de Reporte Integrado, los que salieron este año, los NIF S1 y S2, de la Fundación IFRS, y otros que pueden existir, pero son muy nuevos, o
son para temáticas específicas. Y este es para dar una idea bastante completa de lo que es hoy en día el ecosistema de reporte en sostenibilidad. Acá tenemos un gráfico desarrollado por la Fundación IFRS que trata de mostrar los distintos tipos de reportes que hay hoy en día y las diferencias que hay entre ellas. Como saben bien, lo primero que hay que considerar al empezar a reportar es la materialidad, es decir, qué temas son importantes reportar y cuáles no, cuáles puedo dejar de lado. Pero para eso tengo que pensar en quién es mi público y quiénes son los lectores y qué le interesa a ellos. Hoy en día tenemos la caja más chica, la información financiera clásica, que es bajo los estándares NIF, las normas NIF, publicadas por la Fundación IFRS, esos son los más conocidos, si hay algún contador o gente que está familiarizado los va a conocer muy bien, cuyo público destinatario son los inversores y son solo temas financieros los que son materiales. Luego, si vamos un poco, si expandimos un poco la caja, tenemos lo que se llama la materialidad financiera, donde ya se empieza a hablar de otros temas que no son netamente financieros, sino temas de sostenibilidad, pero solo en la medida en que impacten la toma de decisiones de los inversores y accionistas. Ahí es donde se ubican los nuevos estándares NIF S1 y S2, publicados por el ISSB, que es la Junta de Normas de Información sobre Sostenibilidad de la Fundación IFRS. Los estándares SASB, que fueron absorbidos por la Fundación IFRS. Y el marco de reporte integrado trata de alguna manera de unificar estos dos o tres estándares en un solo reporte corporativo para que esté toda la información del inversor en un mismo lugar. Y después, comprendiendo esta información y yendo un poco más allá, está lo que se suele llamar la materialidad de impacto, que es la información sobre sostenibilidad para todos los grupos de interés que tenga relación esa entidad. Ahí no se trata de ver cómo la información de sostenibilidad afecta el valor, el cash flow, los activos de la empresa, sino que se trata de ver los impactos que tiene la empresa más allá de si tiene un efecto económico a corto, mediano o largo plazo. Y ahí es donde puede haber requerimientos jurisdiccionales sobre ciertas temáticas, o es donde los estándares GRI, que son los más utilizados hoy en día, entran en juego porque tratan de apelar a un público más amplio. Y acá es donde vamos a hablarles un poco de lo que es los estándares GRI, que se va a encargar Sofi, que es la experta en eso, pero como va a ser utilizado como base de alguna manera para poder entender qué es lo que se muestra en un reporte de sostenibilidad. Bien, muchas gracias, Adri. Como bien les había comentado Rebeca antes, los estándares GRI son estándares internacionales que se utilizan como marco de referencia para realizar reportes de sustentabilidad. Actualmente son los más utilizados y sirven para orientarnos en la publicación de información sobre impactos económicos, ambientales y sociales de todas las organizaciones que elijan estos estándares para reportar bajo esa modalidad. La definición de GRI, del análisis de materialidad, es la que vemos en pantalla, y se trata de un ejercicio que lo que busca es identificar y priorizar los aspectos socioeconómicos, ambientalmente relacionados a los impactos directos o indirectos que la actividad de la organización pueda generar de acuerdo a las expectativas que tienen los grupos de interés que se hayan identificado para el negocio y el contexto de sustentabilidad en el que la organización se desarrolle. Es importante destacar que para la realización de este análisis se siguen varios pasos, entre ellos, por ejemplo, la identificación de los potenciales temas materiales que suelen ser identificados en base a lo que son iniciativas internacionales, los estándares de rendición de cuentas que ya hemos ido escuchando a lo largo de esta conversación, la materialidad de aspectos, de empresas comparables que trabajan en el mismo rubro, ya sea a nivel local, internacional, y bueno, también los aspectos que prioriza la propia organización, qué temas son relevantes para cada compañía.
Y el paso siguiente es la encuesta abierta para los grupos de interés que estén identificados con el objetivo de, bueno, medir la relevancia que tiene cada uno de esos temas para esos distintos grupos de interés. Y por último, se realiza una ponderación de impacto. Podemos pasar al siguiente slide. Que la ponderación de impacto nos da como resultado lo que es la matriz de materialidad. A esta matriz se llega luego de la realización de este análisis que comentaba antes, donde se terminan ubicando los temas en función de su mayor, mediana o menor importancia, considerando el análisis realizado basado en la importancia que le dan los grupos de interés y la significancia de impactos. Ese análisis nosotros desde SMS lo solemos realizar bajo una matriz de mediciones de manera particular y bueno, una vez que contamos con esos resultados, podemos decir que la materialidad está lista y teniendo eso ubicado, podemos pasar a reportar en función de los temas materiales que son relevantes para la organización. Si podemos pasar al siguiente slide. ¿Qué significa reportar bajo estándares GRI? Bueno, acá hicimos un pequeño punteo. Los estándares GRI traen a los grupos de interés transparencia de la gestión que está llevando a cabo la compañía, nos alinea o alinea a las organizaciones a las mejores prácticas de rendición de cuenta a nivel global, porque si bien han ido surgiendo nuevos estándares distintos para industrias o lo que fuere, GRI se sigue manteniendo y tiene un alcance universal, por así decirlo. Es un ejercicio sumamente interesante a nivel interno para sistematizar la información, ya que la búsqueda se hace de manera integral. Se dice que el reporte de sustentabilidad no pertenece a un área, no pertenece a una dirección de sustentabilidad, es el reporte de toda la compañía porque se involucran todas las áreas y hay que considerar que no se trata de una calificación, ya que GRI no va a definir si la empresa tiene una buena o mala gestión en función de sus resultados. Eso lo va a evaluar el lector, los grupos de interés a los que está dirigido y son los que van a concluir si la empresa cumple o no con sus expectativas. Pasamos al siguiente y podemos ver que los reportes de sustentabilidad que se realizan basados en GRI utilizan los siguientes indicadores que están organizados por lo que son recursos humanos o capital humano, depende cómo lo considere cada organización, salud y seguridad, comunidad, la cadena de valor, finanzas, marketing y producto y ambiente. Y todos estos indicadores se ven atravesados también por todas las buenas prácticas que pueda llevar adelante cada compañía al margen de si GRI considera dicha temática o no. Dentro de lo que son los indicadores de recursos humanos, vemos distintos grupos de subindicadores relacionados a lo que es el empleo, y dentro de cuestiones de empleo vemos las contrataciones y rotación de personal, los beneficios que se le van otorgando a los empleados o a quienes formen parte de la organización, la remuneración, cuestiones relacionadas al ratio entre el sueldo mínimo y máximo, y también la remuneración, cómo está diseñada entre mujeres y hombres, la formación y enseñanza, cuántas horas dedica la compañía a capacitación por cada persona que forma parte de la organización, y las evaluaciones de desempeño que se hacen para medir cómo ha ido desarrollándose dentro de la compañía cada persona. Así como también toma en consideración las negociaciones colectivas. No sé si en toda Latinoamérica se maneja de la misma forma, pero por lo menos en Argentina es un tema bastante relevante en cuanto a lo que son los empleados que estén o no cubiertos por convenios colectivos de trabajo. Y por último vemos el tema de la gobernanza para verificar qué porcentaje de directivos son mujeres, cuántos son hombres, qué porcentaje de directivos provienen de la comunidad local. Estos son algunos de los indicadores en materia de recursos humanos que nos trae GRI y que
podemos ver en los reportes de sustentabilidad reflejados en forma de datos, ¿no? Porque va mucho más allá del relato que puedan decir cada organización, porque una cosa es lo que una compañía puede decir, pero otra es la que puede comprobar a través de datos específicos. Seguimos. En cuanto a lo que son indicadores económicos, vamos a encontrar indicadores relacionados al desempeño económico como el valor económico directo generado y distribuido, los planes de jubilación y otros beneficios, y la asistencia financiera que reciba o no del gobierno, así como también impactos económicos indirectos, como lo son las inversiones en infraestructura y servicios, y los impactos económicos indirectos significativos. En cuanto a los indicadores de ambiente, vemos indicadores sobre materiales utilizados y el porcentaje de esos materiales que son reciclados. En cuestiones de energía se mide lo que es el consumo energético tanto interno como externo. En cuestiones de agua se solicita datos relacionados a la extracción de agua por tipo de fuente, la cantidad de aguas que se obtiene, cuánta se recicla, cuánta es reutilizada y forma nuevamente parte del proceso productivo. Vemos también la temática de emisiones relacionadas a emisiones de gases de efecto invernadero de distintos alcances, 1, 2 y 3 en estos casos, y de las sustancias que agotan la capa de ozono, así como también residuos de fluentes y sus métodos de eliminación y los vertidos de agua y de calidad. Todos estos indicadores, la idea y la relevancia que les da GRI es información sumamente necesaria, pero ¿cómo tiene que ser esa información? Tiene que ser confiable, tiene que ser cuantitativa, se tiene que poder medir, tiene que ser comparable. Es por eso que en muchos reportes solemos ver que se dejan plasmados los datos de periodos anteriores, porque eso les sirve a quien lo lee, a quien lo puede ver, ya sea un inversor, ya sea un proveedor, ya sea un consumidor, ya sea un cliente proveedor, que pueda comparar la gestión, que pueda ver cómo fue la compañía de un año a otro en materia de ambiente, cómo fue su gestión interna a nivel de su capital humano, que se pueda comparar y se pueda plasmar dentro del reporte la evolución o involución que ha habido. Pero por eso también la información tiene que ser precisa, equilibrada, pero sobre todo también muy clara. Tiene que ser de fácil lectura, no pueden ser cuestiones rebuscadas. Y otra posibilidad que nos da GRI es poder transparentar la realidad. Y si hay indicadores con los que no cuenta la organización, GRI cuenta también con opciones de omisión, es decir, ¿por qué no te estoy presentando esta información? Porque no la tengo, porque estoy trabajando en ello para poder mostrarla en el próximo periodo. Las razones de omisión son sumamente importantes porque traen la realidad de que, y la transparencia de que un reporte no solo tiene la intención de presentar una gestión positiva o todo lo que se hace bien, sino también los esfuerzos que se están haciendo para llegar a este punto y la transparencia de que quien consuma el contenido realmente esté consumiendo un contenido real, sincero y con la intención de poder demostrar que la gestión tanto ambiental como social y económica es como es. Bueno, muchas gracias, Sofía. Y teniendo este entendimiento de cómo pide los estándares SASB que sea un reporte de sostenibilidad, lo que encontramos nosotros es que todos los estándares apuntan a lo mismo, apuntan a transparentar la gestión ambiental y social, si se puede, de manera cuantitativa y si no, de manera cualitativa, de una organización. Por eso nos pareció que, y al ser la más utilizada y la que tiene una historia más larga en este momento, me pareció útil usarlo como base para decir, bueno, esto es lo que hace un reporte de sostenibilidad, y ahora veamos
vamos a ver un poco las diferencias con los otros dos grandes estándares que existen hoy en día, que son los estándares SASB, que como comentaban antes son estándares, la principal diferencia que tienen es su público principal, por lo tanto la materialidad que tienen es distinta. En vez de tratar de responder lo que le interesa a todos los grupos de interés, se concentra en responder las dudas que puedan tener los inversores sobre las actividades de la organización. Presenta estándares por industria y subindustria, tratando de esa manera de contestar para tratando de identificar cómo va a afectar en los estados financieros y responder las preguntas que pueda tener los inversores de cada una de las industrias que existen. Y, a diferencia de GRI, no presenta una etapa de análisis de materialidad, ya que la materialidad está definida para cada industria. SASB agarró, definió todas las industrias, son 77 en total, y para cada una de ellas estableció una serie de temas materiales en base, imagino, a consultas con inversores y con representantes de la industria, y en base a eso pudo establecer ciertos indicadores específicos para tratar de ver cada uno de estos temas materiales y ver cómo afecta la creación de valor de la organización. Luego tenemos los estándares del IFRS, las NIF S1 y S2, publicadas por el ISSB, que se publicaron en junio de este año. Se publicaron dos estándares. El primero, el NIF S1, son los requerimientos generales para información sobre sostenibilidad relacionada con la información financiera. La idea de estos estándares es que junto con los estados financieros, como parte de los estados financieros de una organización, se publiquen dos estados más, siguiendo los lineamientos de estas dos normas. Hoy en día, obviamente, todavía no es obligatorio. Hace poco Brasil anunció que para las empresas que coticen en bolsa van a empezar a ser obligatorios la adopción de estas normas. Todavía no existen reportes que hayan sido elaborados siguiéndolos porque es algo muy nuevo. Pero las grandes diferencias con GRI es, de vuelta, el público lector, que son los inversores o potenciales inversores, todos aquellos que quieran leer los estados financieros, en teoría deberían interesarle los temas incluidos en estas normas. Y, a diferencia de SASB y GRI, no presenta una lista de indicadores por tema, sino que se centra más en principios y temas que deben ser cubiertos y avala de alguna manera el uso de las normas de TCFD y de SASB para tratar de suplir y reportar indicadores numéricos específicos. Si vamos a la NIF S1, la idea, lo que pide a las organizaciones es que comenten todos los temas relacionados con la sostenibilidad que puedan afectar la toma de decisiones de los inversores. La materialidad es la misma que para los estados financieros. Un tema es material si su error u omisión puede cambiar la toma de decisiones de un inversor o posible inversor. Y aquellos que conozcan SASB van a reconocer los 4 ejes que aborda, que son eje de gobernanza, eje de estrategia, de gestión de riesgos y de parámetros y objetivos. En tema de gobernanza pide la norma que se hable sobre los órganos de gobierno que toman las decisiones, los procesos y controles y procedimientos que tienen estos órganos de gobierno para supervisar y gestionar todos los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. En tema de estrategia pide que se hable de cómo es la toma de decisiones, cómo se consideran los riesgos y oportunidades en el corto, mediano y largo plazo. En tema de gestión de riesgo, pide que las organizaciones revelen todos los riesgos y oportunidades relacionados, que hayan sido identificados relacionados con la sostenibilidad, así como la posibilidad de que se concreten los posibles impactos que tendrían si se llegaran a concretar y los procesos y procedimientos que tienen establecidos para lidiar con estos riesgos. Y en tema de parámetros y objetivos, habla de toda la información que se utiliza para evaluar, gestionar y supervisar el rendimiento en base a estos riesgos y oportunidades, los parámetros de sostenibilidad que se van a seguir, es decir, los criterios, los indicadores clave de desempeño y los objetivos que se establecen para cada uno de estos. Si hablamos de la NIF S2, habla de los requerimientos de información a revelar relacionado con el clima, que trata de mostrarle a los usuarios de los estados financieros
cómo la entidad mide, controla y gestiona todos los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. De vuelta, esto es muy similar a lo que habla TCFD, donde le reconoce dos tipos de riesgos: riesgos físicos, que son todos aquellos riesgos directamente relacionados con el posible cambio climático. Puede ser, por ejemplo, si es una empresa de agricultura, la sequía; si es una empresa de seguros, la mayor tasa eh, de reclamos de seguro por eventos climáticos extremos, etc. Y los riesgos de transición, que tienen que ver con todos los riesgos asociados a las medidas que va a haber que tomar hacia una transición a una economía con menos emisión de carbono: temas regulatorios, temas reputacionales, temas de modificación de los procesos productivos, etc. Las características que tienen que tener la información, como dije, ninguna de estas dos normas presenta indicadores específicos que sí o sí haya que reportar. Eso tendrá que ser relacionado con la gestión y lo que le interesará a los inversores de cada organización. Sí utiliza que se utilicen los indicadores recomendados por SASB, pero establece que las características que tiene esta información es la misma que la de los estados financieros tradicionales. Es decir, la información tiene que ser útil, relevante y representar fielmente la realidad. Y además es deseable que la información sea comparable tanto con el desempeño anterior de la organización, sino con otras organizaciones similares; verificable, es decir, tiene que haber prueba documental en la cual basarse en que esa información representa la realidad; tiene que ser oportuna. La norma establece que se debe presentar junto con los estados financieros tradicionales y debe ser comprensible. Em, y finalmente, para hablar de algunos de otros marcos de referencia o de reporteo que existen hoy en día, uno de ellos es los GBS Green Bond Standards, que hace poco emitió la Unión Europea, que tiene que ver, lo aprobó el Consejo de la Unión Europea este mismo mes, y habla de un marco legal para poder clasificar los bonos, los instrumentos financieros que emiten las organizaciones como bonos verdes. Este marco establece que deberán utilizar los fondos que recauden en alguno de los 6 ejes que establece la taxonomía de actividades sostenibles de la Unión Europea, que también es un marco de referencia que se publicó hace poco. Que estos 6 ejes son: mitigación y adaptación al cambio climático, prevención de contaminación, uso sostenible del agua, y economía circular y remediación de ecosistemas. Bajo este marco, las organizaciones deberán reportar en qué tipos de proyectos se aplicaron los fondos recaudados por estos bonos, y deberán contar con verificaciones externas de proveedores certificados por la Unión Europea. Y Sofía les va a comentar un A poco de eso las también otras. sumamos sí, y les iba a comentar sobre el TNFD, por ejemplo, que es el grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con la naturaleza, al igual que TCFD, que es sobre cuestiones relacionadas al clima. Surgen estas nuevas recomendaciones que están relacionadas a cuestiones de biodiversidad. La última actualización fue publicada muy recientemente, ahora en 2023, y consisten en recomendaciones y orientaciones para la divulgación de información relacionada a cuestiones de impactos y riesgos y las oportunidades también que tienen las organizaciones, pero relacionadas de manera directa con la naturaleza. Y también están las bases de datos de información relacionadas a la biodiversidad, como son también ENCORE o IBAT. Acá pueden ver sus logos de cada una de las entidades, que son herramientas que acompañan a la divulgación de información a través de la recolección de datos. Bueno, con eso cerramos nuestra participación. Tratamos de ser breves para no excedernos demasiado del tiempo, y esperamos las consultas para la etapa final del webinar. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Sofía. Muy, muy interesante intervención. Ahora seguimos con
con el bloque 3, un caso práctico precisamente del TNFD, un piloto que se hizo. Estará a cargo de Pablo Andrés Pérez Álvarez, quien dirige el área de investigación, desarrollo e innovación de consultoría en gestión ambiental en Conska. Él es economista, magíster en Derecho del IJEID. Ha sido por más de 20 años asesor de entidades públicas y privadas para temas de gestión de entorno y sostenibilidad. Y también fue subdirector de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en Colombia. Bienvenido, Pablo. Hola Fabián, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas tardes en algunos casos, lo supongo. Gracias al Ministerio del Ambiente de Perú por la invitación. Gracias al Instituto Frankfurt y a GIZ por ampliar la convocatoria hasta nosotros. Quisiera compartir la pantalla. Ok, ya está bien. Supongo que en breve estarán viendo mi pantalla y ya debe aparecer en las suyas. Me confirman, pero supongo que ya está. Correcto, sí. Ok, gracias. Yo voy a ser muy concreto en lo siguiente. Voy a compartir lo que es el reporte en sí. No tengo una presentación que guíe cómo se elaboró. He preferido centrarme en el reporte, en la versión ejecutiva del reporte TNFD, que como Fabián lo ha dicho, es un ejercicio piloto que está basado en una parte de la metodología que el marco ha desarrollado a mediados de este año 2023 y que guardadas algunos temas no es muy distinta a la metodología que finalmente constituye la versión 1 que se liberó en septiembre 18 de este año, o sea, hace muy poco realmente. No estoy seguro, pero creo que este debe ser el primer reporte TNFD de mi país. Soy de Colombia. Estoy muy seguro que sí es el primer reporte de TNFD de la industria oil and gas. Es una compañía que se llama Sierra Col Energy, que tiene unas operaciones en el nororiente del país, una región que se denomina Arauca, es un departamento que se denomina Arauca, dominado por ecosistemas de sabana. En la frontera con Venezuela. Es una compañía que se dedica al upstream del petróleo y que opera en esa zona desde hace varias décadas, pero que ha tenido unas transformaciones recientes. A finales del año 2020 ha sido adquirida por un grupo de inversionistas y ha transformado su nombre de Occidental a Sierra Col Energy. Entonces, basándonos en esto, quiero contarles de qué se trata este tema. La estructura de la cual, a partir de la cual se desarrolla este ejercicio, tiene que ver con, obviamente, además del mensaje del CEO, unas características que se relacionan con la forma en la que ha sido desarrollado este reporte, una definición de la gobernanza corporativa que se establece para la gestión de la biodiversidad y, digamos, en un concepto un poco más amplio de la naturaleza en la compañía, que es lo que se denomina gobernanza corporativa. Y luego venimos en términos de la metodología BLIP, que de pronto si alguien no está familiarizado con el marco TNFD, el marco se sustenta metodológicamente en unos pasos y en unos componentes muy claros que se denominan LEAP. Tiene alguna similitud con el reporte, con el marco TCFD en ese sentido, pero a mi juicio, por lo menos al mío, es un ejercicio mucho más complejo porque involucra bastantes más variables y técnicamente, por lo menos desde mi punto de vista, es mucho más sofisticado por el número de variables y el número de elementos de análisis que incluye. En esa parte de estado de la naturaleza está incluida la parte de localización de la metodología LEAP, L de localización. Aquí también está en el estado de la naturaleza, está el elemento de evaluación, la E, que abarca todo lo que es la definición de impactos, la definición de dependencias y lo que tiene que ver con el estado de la naturaleza, algo así como qué hay en términos ecosistémicos en la región y en el área donde se desarrollan las operaciones. Finalmente, se establecen, obviamente,
a partir del análisis de dependencias y de impactos y de la doble materialidad, que me parece que es uno de los elementos que en términos ambientales es de novedad, es decir, no solo impacto yo en un ecosistema, sino que, bueno, es decir, no solo impacta mis operaciones en un ecosistema, sino que las condiciones de ese ecosistema que están fundamentadas en los impactos que no solo yo, sino también quienes desarrollan actividades antrópicas en esa área generan sobre ese ecosistema y que determinan la calidad y la cantidad, por decirlo de alguna forma gráfica, y los servicios ecosistémicos, cómo eso determina mi operación. O sea, no solo yo impacto, sino que donde estoy también me impacta. Y en ese sentido, esa segunda materialidad o doble materialidad es la que aquí, por lo menos desde mi punto de vista, se establece como dependencia. Y a partir de esto, de dependencia, de impactos y dependencias, se establecen entonces los riesgos ambientales. En un análisis, digámoslo, medianamente clásico, tradicional de riesgos, pero que tiene la connotación de incluir y centrarse obviamente en riesgos ambientales. Normativamente, por lo menos en Colombia, no es algo usual, no está prácticamente definido. De hecho, hay algunos elementos de política pública y un par de elementos de normatividad. De hecho, hay una circular de la autoridad financiera del país que establece que al próximo año deben empezar a reportar todas las entidades financieras su análisis de riesgo que incluye elementos de riesgo ambiental. Eso es un hito. No, me gustaría conocer si hay oportunidad en el caso de sus países, pero en el caso nuestro es algo relevante. Adicionalmente, después de esto, hay un ejercicio de identificar, entonces, frente a estas circunstancias, cuál es el plan estratégico, cuál es la estrategia y cómo se materializa esas acciones estratégicas en un plan de acción. Entonces, nuestro reporte, como lo denomina GERRACOL, que digamos es nuestro cliente, pues está enmarcado en un ejercicio amplio que la compañía viene desarrollando desde hace años y ha sido elaborado, como les he dicho, desarrollando la versión beta 0.4 del TNFD que se liberó a finales del mes de marzo del año 2023 y está enfocado en un área donde desarrollan las operaciones ellos, ya lo veremos en el siguiente slide, que es en la zona nororiental del país. En esa área, la compañía la denomina Área Operativa de Caño Limón. La metodología LEAP, como les he dicho, es el eje central para este desarrollo, que implica localizar, evaluar, analizar riesgos y oportunidades, evaluar, como les decía, impactos y dependencias, y preparar, definir un plan estratégico para avanzar en las acciones. Y esta metodología es la que define en su sentido, por supuesto, el qué hacer, en torno a qué se articulan las acciones. Aquí hay un reto importante, por lo menos así lo hemos visto nosotros. Es decir, la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la COP15 que tuvo lugar en diciembre del año anterior, del año 2022 en Montreal, estableció un conjunto de metas, 23 metas, que abordan el tema de biodiversidad con urgencia y que le establecen unos retos importantes al sector privado, muy urgentes. Y por lo menos desde mi punto de vista, y bueno, más bien me pliego al punto de vista de varios analistas, esa forma de vincular a las empresas tiene una forma de hacerse, y este marco TNFD es una herramienta que a nuestro juicio es muy impulsada en ese sentido. Eso que se denomina el marco Montreal, entonces impulsa este tipo de ejercicios y en últimas lo que busca es que todo este tipo de reportes permitan identificar qué tan alineados y cómo hacer para que se alineen todas las acciones sobre la gestión de la naturaleza y la biodiversidad que reportan las empresas en términos de las metas y las aspiraciones de gestión de la biodiversidad que tienen los estados que son parte del convenio sobre la diversidad biológica. Ese reto es esencial, por lo menos así lo vimos nosotros, lo ha compartido, por supuesto, CIERRACOL, que es quien firma este reporte, y ha sido relevante también en este sentido, me quiero detener aquí un poco, cómo este ejercicio
ha sido ambientado, discutido en el grupo de consultas sobre TNFD que tiene nuestro país y que está en manos o que coordina la asociación gremial más grande del país, que es la ANDI. Ahí hemos participado, tanto cuando recién se lanzó el marco, la versión 0.4, y posteriormente en algunos otros eventos de discusión ya más técnica. La gobernanza corporativa está establecida de una manera muy clara. Hay una parte inicial que tiene que ver con la coordinación de viabilidad, la coordinación ambiental. Recuerden que esta es una empresa que se dedica al upstream de hidrocarburos. Hay una gerencia de gestión ambiental, una vicepresidencia de sostenibilidad, y aquí empieza algo que nos parece interesante. Hay un CEO, por supuesto, que es el equipo de administración, y hay una junta directiva que está muy apoyada y muy fortalecida por un comité ESG, que es el que reporta, digamos, los avances que se necesitan en algunos temas, efectúa las recomendaciones y genera interés, crea interés en estos temas. Sierracol, desde el año 2021, también reporta bajo el marco TCFD, y eso es algo relevante, algo que la ha familiarizado bastante con este tipo de ejercicios y que de una u otra forma estas estructuras y esta manera de presentar la información, de construirla además, pues se le hace familiar. Aquí está esto que me parece importante. Este es el mapa de Colombia. Este es el departamento de Arauca, esta parte que aquí se amplía. Y aquí están en un poco de azul más oscuro las áreas. Son dos campos, el campo Caño Limón, ambos son campos de producción, y el campo Caricare. En su conjunto, este par de activos se denominan área operativa Caño Limón, y es en torno a lo cual se desarrolla este reporte. Aquí es donde se plantea esto. La producción media de este par de campos, de esta área operativa, es de 50.000 barriles de aceite al día, según se ha estimado por parte de la propia Sierracol. Yo le he pedido el favor a Fabián o a Yara que si les comparten al chat la URL de la cual pueden descargar este reporte, que se ha lanzado de manera pública. De hecho, aquí no estoy en las oficinas nuestras que están en Bogotá, estoy en el norte del país, en Cartagena de Indias, en la cumbre del petróleo, el gas y la energía, donde no dentro de la cumbre, pero en un evento paralelo, Sierracol ha dado a conocer este reporte hace unas horas en un evento que hemos tenido el gusto de impulsar y desarrollar nosotros como sus consultores. Hay un elemento aquí central, y es que el reporte también aborda, por supuesto, la identificación de la cadena de valor y en cuáles de esos elementos de la cadena se centra el análisis. En la región donde para la cual se efectúan los análisis, se desarrollan de la cadena de valor principalmente los eslabones de exploración y producción de hidrocarburos. Así que por eso tienen un azul un poco más intenso esta parte, porque las partes de identificación de potenciales yacimientos no solo se hacen allá, sino que al ser estos campos maduros, pues esa parte de identificación de potenciales yacimientos no es tan frecuente y tan relevante, por lo menos en este momento del proyecto. Y el transporte no es una actividad fundamental de este par de campos, obviamente. Dentro de la L de localización que establece la metodología LEED, hay unos elementos esenciales que son muy claros y son una guía específica que dice el marco deben identificarse, que son los biomas con los que interactúan las operaciones. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Quizá hay algunos elementos que ambientalmente son técnicos y muy técnicos y sofisticados. Me parece que esa es una de las grandes diferencias que tiene este marco con otros marcos en los cuales probablemente no, por lo menos hasta donde tengo yo entendido y conozco, no es necesario hacer unos análisis cartográficos un poco sofisticados. Para este ejercicio hemos desarrollado un álgebra de mapas, una superposición de al menos 14 capas de información geográfica, construida la mayoría de información secundaria, alguna otra construida con información de campo primaria, por lo menos no de campo para este reporte, pero sí generado como información primaria por la compañía para otro tipo de ejercicios ambientales. Eso me parece relevante decir.
Los biomas, seguramente quienes están conectados tienen varios principios o una experiencia importante en materia ambiental. Los biomas son agrupaciones de ecosistemas que comparten condiciones como clima, suelo, vegetación y fauna. Aquí hay algunos biomas que son los que dominan en el área y están identificados tanto en materia gráfica como en materia de representatividad o de participación más bien dentro del área. Esta es una zona de la parte más baja del monte de los Andes, de la parte oriental de la cordillera de los Andes en nuestro país. Es una zona de sabana mal drenada, inundable, bastante inundable, y eso tiene unas características y genera unas condiciones bastante específicas. Y aquí hay otro elemento al que me quiero referir, creo que fue, no sé si Adriano o alguien que me antecedió hablaba de las herramientas que plantea TNFD para avanzar en el reporte. TNFD dice, es necesario identificar la importancia de los ecosistemas en los cuales se desarrollan las operaciones, así como la integridad de esos ecosistemas. O sea, qué tan importantes son y en qué circunstancias se encuentran, digamos, en qué condiciones se encuentran. Eso es integridad. Y también identificar en esta triada de prioridades que establece el marco, el estrés hídrico, el nivel de estrés hídrico que tienen. ¿Qué me parece a mí clave aquí decir? Cuando utilizamos inicialmente para hacer un pequeño screening de las condiciones ambientales, utilizamos las herramientas ENCOR y el IVAT. Pero las escalas de esas herramientas son muy grandes. Para crear una referencia, un píxel de una de estas equivale a cerca de 50 kilómetros. A 50 kilómetros precisamente de esta área hay un parque nacional, pero 50 kilómetros es una zona absolutamente alejada y es más, está a contracorriente. Así que entonces una de estas herramientas marcaba que estas operaciones estaban cercanas o se traslapaban con un parque nacional, lo cual es absolutamente inexacto. Para suplir estas circunstancias, como les he dicho, hemos utilizado 14 capas de información geográfica de carácter nacional, regional y local. Prácticamente no hemos utilizado ninguna herramienta global por las escalas. Que para este tema, el marco, yo creo que ese es uno de los retos específicos, digamos, creería uno que los temas de cambio climático, principalmente de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, tienen unas métricas y unas condiciones de información globales que se pueden establecer de manera estándar, pero en términos de naturaleza y de biodiversidad, esa perspectiva global no se puede abordar. Debe darse una perspectiva bastante local. Y este reto se ha enfrentado en este ejercicio que hemos hecho de una manera técnica, incorporando información geográfica muy detallada, escalas incluso 1.25.000, 1.10.000, 1.15.000 en algunos casos y hasta 5.000. Este es el ejercicio. Aquí es clave definir, y lo ha dicho la compañía, no hay estrés hídrico en estos ecosistemas, define unos temas de importancia ecosistémica, define unos temas de integridad, y en el área operativa no existen ecosistemas protegidos o áreas protegidas como parques naturales, como humedales Ramsar, como áreas de importancia para la conservación, reservas de la biosfera y patrimonio de la humanidad, ni ecosistemas de páramo, que son áreas muy sensibles. No hay nada de esto y nos hemos basado para definir esto en capas de información oficial. Me parece importante mencionar aquí este elemento que me parece es algo novedoso. Este ejercicio nos ha mostrado y nos ha permitido efectuar también un análisis demográfico, estableciendo una correlación entre un crecimiento demográfico importantísimo. Esta línea azul es el municipio en el cual está principalmente las operaciones, y la línea negra es la información asociada al conjunto de nuestro país. ¿Qué muestra esto? Estas son las tasas de crecimiento demográfico. Y lo que estamos evidenciando, por lo menos a manera de correlación, habrá la oportunidad de identificar la causación, pero por lo menos hay una correlación alta entre los crecimientos demográficos que superan el 700% en estas áreas,
versus el crecimiento del país, y una correlación, como les he dicho, en la pérdida de coberturas boscosas naturales. Eso es una situación bastante relevante y digamos que hace parte de la doble materialidad. Esa transformación en el uso del suelo puede generar, no hay duda, un riesgo ambiental para las operaciones que debe ser manejado. Me refiero a esto como un ejemplo de algunos de los elementos que quisiera como resaltar de lo que es este reporte que les cuento. Aquí hay una distribución de coberturas naturales en las áreas que son objeto de análisis. Hay un cálculo importante en materia de crecimiento demográfico y también hay unas cifras que se pueden considerar relevantes en materia de pérdida de estas coberturas. En materia de con eso que acabo de decir, concluye la L de la metodología LEAP. En materia de la E, que es el estado de la naturaleza, hay que reconocer lo siguiente: esta compañía lleva décadas en esa zona y tiene información bastante poderosa de monitoreos de fauna y de flora para esa área. Esos monitoreos que se extienden durante décadas por lo menos son estables, o después de hacer nosotros unos ejercicios técnicos de representatividad y de manejo de bases de datos, los últimos 20 años los monitoreos han permitido establecer un nivel de representatividad alto, al menos 581 especies de fauna vertebrada. Pueden ver el gráfico de pastel que está en el centro donde se plantea esa riqueza, y también hemos configurado, digamos, un análisis para las categorías de estado de conservación según la IUCN en materia de lo que al menos es poblaciones vulnerables y que están con alguna categoría de amenaza, es decir, vulnerabilidad, en peligro o en peligro crítico. ¿Qué se asocia aquí? Que las transformaciones recientes de los hábitats impulsadas por la caída o la pérdida de coberturas boscosas naturales están en función o generan una presión de deterioro de hábitats, con lo cual la fauna se verá afectada y habrá que hacer monitoreos más detallados y más en función de esto para establecer qué tanto eso realmente ocurre, pero sospechamos que es importante y este es un tema realmente relevante para el área. Aquí está una identificación, por supuesto, también dentro de la letra E de los impactos ambientales y las dependencias. Aquí se materializa de una forma más clara esa doble materialidad. Disculpen la reiteración de la palabra. Esos impactos per se, a nuestro juicio al menos en términos de lo técnico, implican una dependencia. Si yo tengo un vertimiento de agua, de líquidos a un cuerpo de agua, pues yo dependo de la calidad y de la cantidad de ese recurso en ese cuerpo de agua. Si eso se deteriora, probablemente mi vertimiento como compañía pues estará en entredicho, y eso es un ejemplo. Y más allá de eso, si yo transformo un área para desarrollar mis operaciones, pues si el resto del área se transforma por otras actividades antrópicas a una velocidad importante, aquí tendré también una dependencia y seguramente la materialización de un riesgo ambiental. Por supuesto, como varios de mis antecesores en este panel lo han dicho, aquí se trata de, a partir de impactos y dependencias, definir riesgos, principalmente centrados en las dependencias, obviamente, y los riesgos, que como varios otros estándares lo establecen, pues, cuáles son los riesgos físicos y los riesgos de transición. Y a partir de ahí, igualmente, cuáles son las oportunidades. Las oportunidades, es decir, la forma en la cual yo gestiono esos riesgos. Me parece que ese es un concepto que se comparte bastante frecuentemente. Quiero simplemente mencionar que también el ejercicio ha implicado analizar cuáles son los impactos ambientales o cuáles son los servicios ecosistémicos, mejor, que son impactados por el desarrollo de otras actividades antrópicas en el área donde coinciden las operaciones de Sierra Cola Energy en esta parte del país. Están acá, son bastante más fuertes que los servicios ecosistémicos que son impactados por las operaciones de Sierra Col, que están en la parte izquierda. Aquí también es importante mencionar que el marco aborda un enfoque conceptual no usual, por lo menos no muy tradicional en materia ambiental,
tiene una sombrilla conceptual bastante clara, que es el tema de naturaleza, pero parte de considerar que hay unos stocks que están pensados simplemente en recursos, agua, suelo, aire, y hay unos factores desencadenantes que generan flujos. Los flujos serían los servicios ecosistémicos que de una u otra forma generan valor tanto para la sociedad en su conjunto como para la propia compañía. Ese lenguaje un poco más de inversionistas, pues es el que se articula en torno a este tema. Aquí está un listado de riesgos y oportunidades. ¿Cuáles son los riesgos físicos, principalmente, inicialmente en este caso? Y cuáles son las oportunidades con las cuales la compañía plantea manejar esos riesgos y oportunidades, que es esta parte del reporte. Y aquí están los riesgos de transición. Claro, un core de negocios como el de esta compañía tiene unos elementos relevantes en materia de lo que es transformaciones de mercado, transformaciones tecnológicas, incluso en el país, obviamente algunos riesgos de transición asociados a la regulación y a las transformaciones que eventualmente ha anunciado el gobierno en materia de política ambiental, incluso fiscal. Aquí están las oportunidades que la compañía plantea desarrollará para manejar ese riesgo en caso de materializarse. Y el plan estratégico abarca 3 elementos. Abarca uno que es continuar con un énfasis probablemente mayor. Esto no lo dice el reporte ni lo dice la compañía, quizás es un poco más una versión mía, una opinión mía, así lo veo. Continuar desarrollando los ejercicios de monitoreo de condiciones ambientales del área. Eso es esencial para comprender cómo algunas actividades antrópicas desarrolladas también en la misma área estarían determinando la calidad y la cantidad de los servicios ecosistémicos y generando dependencias mayores o nuevas para las operaciones de la compañía. Monitorear además asuntos de clima, monitorear fauna, flora, y monitorear cambios en las estructuras demográficas y en las tasas de crecimiento demográfico asociado tanto a factores de crecimiento vegetativo, demográfico, como factores de crecimiento, digamos, migratorio. El segundo elemento es, a partir de ese conocimiento que se tenga del área, actuar. Es decir, actuar más allá de los contenidos obligatorios o de las oportunidades obligatorias que le establece la normatividad del país a la compañía. Y la compañía viene desarrollando, por supuesto, un número amplio de oportunidades voluntarias o de gestión voluntaria de los temas de naturaleza. Y entonces, centrar todas esas acciones que ya viene desarrollando y adicionar unas en torno al conocimiento generado en la parte inicial de su plan estratégico. Y finalmente, un tercer elemento del plan es lo que tiene que ver propiamente hablando con lo que es divulgar y vincular a los grupos de interés, vincular academia, a autoridades, vincular comunidades, sector privado y público en general, a este tipo de ejercicios desde varias perspectivas, incluida lo que tiene que ver con una creación de capacidades para los monitoreos ambientales participativos con comunidades, que ya se hace algo de esto, pero que se enfocará aún más en estos temas, y varias otras acciones en ese sentido, todas principalmente dedicadas a divulgar, a compartir y a contribuir a la generación de conocimiento. Y por último, estas es las acciones más específicas, los 3 objetivos. En últimas, algo muy similar a lo que les he dicho yo, evaluar para conocer, generar conocimiento acerca del estado de la naturaleza en esa área, contribuir a la conservación de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas y generar un accionar articulado con los grupos de interés y comunicar la evolución de los riesgos. Aquí quiero hacer solamente un énfasis, no detallo lo demás por cuestiones de tiempo. Desafortunadamente tengo un vuelo que tomar ahora y no puedo estar mucho tiempo aquí. Tenía otros horarios establecidos, pero me parece esto clave y quienes me han antecedido en el panel han sido reiterativos en esto. Yo sé, aquí está algunos marcos de reporte, algunos estándares de reporte que están, varios de estos
están incorporados o están siendo incorporados por parte de la compañía, y lo que creemos muy oportuno y muy necesario es que la forma en la cual se divulga, se construye la información y se reporta, utilice lo que ya tiene la compañía en materia de GRI. Aquí están por supuesto, el GRI 303 y GRI 304 son centrales, pero también la compañía está muy enfocada en generar información en torno a los estándares a las normas de desempeño ambiental de la IFC, principalmente la norma de desempeño 1 y la 6. TCFD, como les decía, ellos tienen un tema asociado desde el año 2021, y hay un elemento que nos ha parecido importante mencionar e incluir, y es que si bien el acuerdo de Escazú no es ni un estándar ni un marco, pero lo será dentro de poco y ya implica unas transformaciones institucionales que la propia compañía está desarrollando. Esto es, Fabián, espero no haberme extendido en el tiempo y haber cumplido con las indicaciones que tú me has dado acerca de lo que esperas de esta corta y concreta presentación. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante este caso de estudio. Ah, Estoy seguro que los participantes lo encuentran ah, muy interesante. Ah, Tenemos una serie de preguntas. Vamos a pasar a la siguiente sección. Am, y nos preguntan, por ejemplo, ah, ¿cuáles fueron los mayores retos para el desarrollo del piloto del TNFD? Paulo, de pronto nos puedes Varios, aclarar. varios múltiples. El primero es que hacer algo para lo cual no hay una referencia no es fácil. Cuando uno tiene una referencia, pues la creación de conocimiento parte de imitar. Yo imito lo que otros hicieron para ver si lo puedo hacer igual o quizá un poco mejor. Pero acá no había algo para empezar imitando o alinearse con esas líneas, con esos aspectos. Un equipo interdisciplinario fuerte, biólogos, ingenieros forestales, bueno, de hecho, biólogas, ingenieros forestales, ingenieras, economistas. Yo soy economista, un par de personas que son expertas en evaluación de impacto ambiental. CONSGA, donde estoy, a quien represento, hago parte del staff. CONSGA es una compañía especializada en estudios ambientales. Creo que ese énfasis es necesario para el marco TNFD. Los estudios ambientales, comprender la lógica de la fauna, flora, agua, suelo, aire, los elementos de ambiente de los dos medios, pero también los temas sociales, y en este caso nos hemos centrado, como les he mostrado, en lo demográfico. Así que no tener una referencia y tener que identificar fuentes de información que impliquen varios elementos de estos que suplan ha sido uno de los retos más importantes. Perfectible como todo, no hay duda, pero aquí hay un punto de partida, por lo menos para nosotros, y seguramente seguiremos pues evolucionando sobre este primer ejercicio. Muchas gracias, Pablo. Nos hacen otra pregunta. ¿De qué manera se puede incentivar a las instituciones financieras en Latinoamérica para que reporten más? Invito a los demás panelistas a que de pronto nos compartan su percepción. Bueno, o sea, por un lado me parece que eh, tiene que ver con el empuje que le da la sociedad y le dan los estados donde tiene que haber una mayor eh, pedido de información, principalmente, ¿no? Porque una vez que empecemos a ver cómo esto afecta a los rendimientos, ahí es donde realmente siempre se empieza a ver los efectos grandes. Y por el otro, creo que las instituciones financieras tienen que, se pueden ser, dar el ejemplo porque las instituciones financieras son uno de los grandes, podrían ser uno de los grandes impulsores de esta temática, ya que son inversores en
gran cantidad de proyectos, de empresas, de organizaciones. Entonces, si empiezan a ellos a reportar, a pedir, a juntar su información y empiezan a reportar sus impactos, van a poder empezar a tener ese pedido de información que vaya a la cadena de valor, a las organizaciones que financian y a los proyectos para que se pueda empezar a medir los impactos directos e indirectos de todo esto. También, por otro lado, es importante para las instituciones financieras poder empezar a reportar por el tema de que los organismos multilaterales están empezando mucho eh, a crear líneas de financiamiento o acuerdos marco donde se está empezando a pedir que haya información de impactos sociales y ambientales y de vuelta que esto se dé vuelta y que las propias instituciones financieras pidan información de los proyectos que financian. Muchas gracias, Adrián. Nos hacen otra pregunta. Am, ¿De qué manera una institución financiera puede determinar qué estándar es el más adecuado para reportar? Si quieren, tomo esa. Bueno, las instituciones financieras va a depender mucho de el país en donde estén ubicadas, porque a veces por país hay distintos requerimientos normativos de reporte, pero en dado caso de que no sean objeto de una norma o de una regulación, quizás la sugerencia sería utilizar los estándares del SASB. Ahí el SASB, como ya lo platicábamos, hay 77 estándares por sector y seguro que habrá uno o varios que sean interesantes o que se adecúen a las actividades de una institución financiera. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a cerrar el seminario acá. Le agradecemos de antemano a todos los panelistas. Todas sus intervenciones fueron muy valiosas y estoy seguro que están enriqueciendo estos temas. Y le agradecemos a todos los participantes. En los próximos días se van a compartir, se va a compartir toda la información que estuvo en las presentaciones, al igual que las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias, muy Gracias. amables. Muchas gracias a Buenas Muchas todos. gracias a noches a todos y todos. todas.